Muy bien, chicos, habíamos dicho que la oración tenía una clasificación sintáctica de acuerdo primero a la presencia o ausencia de sus miembros, y en este caso lo dividimos en oración unimembre y oración bimembre. Y en este caso vamos a ver y vamos a clasificar, digamos, sintácticamente la oración, pero por otros medios. Por ejemplo, por la presencia de sus proposiciones. Ya había dicho que cuando hablamos de la clasificación de las oraciones por sus proposiciones, debemos destacar la presencia de los verbos. Por ejemplo, se puede destacar por la presencia de sus proposiciones a una oración simple, ¿no es cierto?, y una oración compuesta, ¿correcto? ¿Cuándo destacamos o cuándo manifestamos que la oración es simple? La oración es simple o la oración simple es aquella que presenta solo una idea y tiene un solo verbo, o sea que no presenta proposiciones, sino una sola proposición. Por ejemplo, ¿no es cierto? Acá dice lo siguiente, dice, el arte jugaba un papel importante. Me pongo a pensar y digo, claro, el arte jugaba un papel importante. ¿Quién jugaba un papel importante? El arte. Entonces acá puedo manifestar lo siguiente. Puedo decir, por ejemplo, que el arte sería sujeto y jugaba un papel importante, sería el predicado. Sujeto y predicado. ¿Donde qué? Donde arte sería el núcleo del sujeto y donde jugaba sería el núcleo del predicado. ¿Cómo me di cuenta que es simple? Porque tiene un solo verbo, mira. ¿Te das cuenta? Una sola idea, un solo sujeto y un solo verbo. Por eso es una oración simple. Por ejemplo, profesor, en la siguiente oración dice, el gobierno enviará la ayuda. ¿Quién enviará la ayuda? El gobierno. O sea que el gobierno aquí sería sujeto, ¿no es cierto? Gobierno, por ejemplo, sería sujeto, y enviará la ayuda sería ¿qué cosa? El predicado. Sujeto y predicado. Ahora, ¿dónde qué? Donde gobierno, por ejemplo, sería el núcleo del sujeto y donde enviará sería el núcleo del predicado. ¿Cómo me di cuenta que esta oración, por ejemplo, cómo me di cuenta que esta oración es simple? Porque presenta un solo verbo, ¿te das cuenta? Enviará. ¿Cómo me di cuenta que la anterior oración es simple? Porque presenta solamente un verbo, jugaba. Entonces, ¿cuándo manifiesto que la oración es simple? Manifiesto que la oración es simple cuando presenta una sola idea, que en este caso vendría a ser, por ejemplo, el núcleo del sujeto, y cuando presenta un solo verbo, que sería el núcleo del predicado. O sea que presenta una sola proposición. Por ello se puede fijar esa oración como una oración simple. ¿Correcto? Muy bien. Ya que hemos visto la presencia de la oración simple, y habíamos dicho, chicos, que la oración simple tiene que ver con aquella que presenta una sola idea y tiene un solo verbo, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver la oración compuesta. Claro, ustedes deducirán y dirán, si es compuesta es porque presenta más de dos ideas y tiene dos o más verbos, correcto, ¿cierto? Una oración compuesta, chicos, es aquella que presenta dos o más ideas y tiene dos o más verbos, es decir, presenta dos o más proposiciones. ¿Cómo me di cuenta, chicos, no es cierto, que una oración presenta dos o más proposiciones? Me di cuenta de esto por el verbo, ¿correcto? Por ejemplo, ella estudiaba por la mañana y trabajaba por la noche. Acá me pongo a pensar y digo, claro, encuentro dos proposiciones porque hay dos verbos. Por ejemplo, acá, mira, ella estudiaba por la mañana, ¿no es cierto?, y trabajaba por la noche. Me di cuenta acá y digo, claro, hasta mañana, ¿no es cierto? Hasta la palabra mañana sería la proposición, ¿no es cierto?, número 1. Y trabajaba por la noche sería la proposición número 2. Profesor, pero ¿usted cómo determina eso? Pues, ¿ah? ¿Cómo sabe que es esto? ¿Por qué? ¿Cómo determino esto? Por los términos. Estudia y por el término trabaja. ¿Te das cuenta? Verbo 1,
verbo 2. O sea, profesor, que yo puedo reconocer a las proposiciones por la presencia de sus verbos. Claro. Por ejemplo, en muchos manuales del curso de lenguaje vas a encontrar que una oración es compuesta porque presenta dos o más verbos. O sea, dos o más proposiciones. Por ejemplo, mira la siguiente oración, dice: los bosques son buenos para el hombre, pero el hombre quema los árboles. Ahí está. Entonces yo me pongo a pensar y digo, claro, acá hay dos proposiciones. Por ejemplo, los bosques son buenos para el hombre. Los bosques son buenos para el hombre, pero el hombre quema los árboles. Profe, perfecto. Acá encuentro una proposición, ¿correcto? Claro. Y acá también encuentro otra proposición, ¿correcto? Perfecto. Ahí no te voy a discutir. Pero ¿por qué hay dos proposiciones? Porque, por ejemplo, profesor, aquí voy a encontrar, por ejemplo, que en la proposición, cuando los bosques son buenos para el hombre, este son implicaría un verbo, ¿correcto? Y el hombre quema los árboles, quema sería otra proposición, porque es otro verbo, claro, verbo 1, verbo 2, ¿no es cierto? Por eso es compuesta, ¿te das cuenta? Ah, profesor, entonces ya voy entendiendo. Una oración es compuesta cuando presenta, ¿no es cierto?, más de dos proposiciones, o sea, más de dos verbos. Profesor, ¿puede presentar dos verbos solamente? Sí. En este caso, por ejemplo, estamos viendo que presentan dos verbos, ¿correcto? Por ejemplo, acá mira, los animales salen de la iglesia, sonríen y se saludan. Fácil, ¿qué, profesor? Parece, y puedo ver aquí en esos elementos que voy a encontrar tres proposiciones. Correcto. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Profe, por ejemplo, ¿no es cierto?, yo puedo encontrar por aquí, o encuentro por aquí, lo siguiente, ¿cierto? Por ejemplo, por aquí encuentro lo siguiente, ¿no? Encuentro, por ejemplo, los animales salen de la iglesia, correcto, mira, mira. Los animales salen de la iglesia, correcto, sonríen, correcto, y se saludan, correcto. O sea, profesor, puedo decir que esa sería la proposición 1, correcto. La proposición 1, correcto. A ver, un momento, acá voy a borrar. Proposición 1, correcto. Encuentro la proposición 2, correcto. Y encuentro la proposición 3, correcto. ¿Cómo me di cuenta de eso? Por los verbos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los animales salen de la iglesia, salen, verbo 1. Sonríen, verbo 2, y se saluda, verbo 3, ¿no es cierto? Se saluda, ¿no? Ahí está, verbo 1, verbo 2, verbo 3. ¿Te das cuenta? O sea que, profesor, hay tres proposiciones. Claro, claro que sí, ¿no es cierto? Acude, corre y vuela. ¿Cuántas proposiciones hay ahí? Profe, yo creo que son tres. Ah, correcto. Es 1, 2, 3. Proposición 1, proposición 2, proposición 3. Profe, ¿cómo me di cuenta que es esto? Por los verbos. Por ejemplo, verbo 1, verbo 2, verbo 3. ¿No? Por ejemplo, conocí a una persona que me pareció interesante. Aquí, por ejemplo, chicos, ¿no es cierto?, ¿cuántas proposiciones vamos a encontrar en esa oración? ¿Cuántas proposiciones vamos a encontrar en esa oración? Acá se va a presentar algo muy interesante, porque aquí se va a presentar una proposición subordinada. Ahora te voy a explicar qué es esto. Pero puede encontrar, ¿no es cierto?, que existen ¿qué cosa? Puede encontrar dos verbos, ¿no? Conocí y pareció. Entonces, bueno, las distingo por acá y digo conocí, por ejemplo, conocí, ¿no es cierto? Sería en este caso, por ejemplo, la primera proposición, ¿no es cierto? La primera proposición, proposición número 1, y que me pareció interesante sería la segunda proposición. La segunda proposición.
proposición 2. Ahora, un detalle, mira. Aquí, ¿conocías el verbo, sí o no? Claro, profe, verbo 1, perfecto. ¿Pareció sería el verbo 2, sí o no? Claro, verbo 2. Pero, ¿qué pasa? Esta proposición está siendo encabezada por una ¿qué cosa? ¿Qué es esto? ¿Ese qué cosa es? Profe, ese que, ¿no es cierto? Es una conjunción, correcto. Cuando es una conjunción, es un conector lógico o es una categoría invariable. Cuando una conjunción o una preposición encabezan una proposición, esa proposición es subordinada. Subordinada. Profe, ¿cómo subordinada? O sea que este elemento es necesario para que se entienda este otro. O mejor dicho, este elemento no se entiende si es que no está este elemento anterior. Por ejemplo, si yo digo conocí a una persona, ¿se entiende o no se entiende? Claro, se entiende, profesor. Y ahora, si yo digo que me pareció interesante, ¿se entiende o no se entiende? No, porque ¿qué me pareció interesante? No lo sé. Queda la idea al aire. Entonces, claro, me pongo a pensar, profesor, sí, pues no tiene razón, ¿no? Claro, como está encabezado, ¿por qué? Por una conjunción, ¿no es cierto? Y además es un elemento que no es independiente porque depende de la otra función, o sea, es una proposición subordinada. Por ejemplo, acá dice, iré a la playa cuando el mar esté calmado, ¿no es cierto? Iré a la playa cuando el mar esté calmado. Aquí la pregunta para ustedes es, por ejemplo, ¿cuál es la proposición o cuáles son las proposiciones? ¿No es cierto? Aquí, por ejemplo, la primera proposición es iré a la playa, por ejemplo. Y cuando el mar esté calmado sería la segunda proposición. Primera proposición o proposición número 1 y proposición número 2, ¿correcto? Perfecto, profesor. Ahora, me di cuenta, por ejemplo, que iré, ¿no es cierto? Sería el verbo 1, correcto. Y cuando el mar esté calmado, esté sería el verbo 2, correcto. Cuando el mar esté calmado. Pero me pongo a pensar aquí, profesor, pero acá voy a encontrar, por ejemplo, ¿no es cierto? Voy a encontrar, por ejemplo, que está siendo encabezado por cuándo. Cuando es un adverbio, ¿no es cierto? De modo, correcto. Entonces, como está encabezado por un adverbio o por un conector, también es una proposición subordinada. ¿Correcto? Al igual que esta, mira, ¿no? El discurso que pronunció fue emocionante. El discurso que pronunció fue emocionante. Aquí, por ejemplo, ¿qué encontramos? Encontramos, por ejemplo, ¿no es cierto? Encontramos primero que pronunció sería una proposición, ¿no es cierto? Y esta sería una segunda. Por ejemplo, proposición número 1, proposición número 2. Me di cuenta, por ejemplo, que pronunció es el verbo 1 y que fue sería el verbo 2. Pero me di cuenta que esta está siendo encabezada ¿por qué? Por una conjunción. Entonces esta es la proposición subordinada. ¿Te das cuenta? Ahí está. Muy bien, a través de eso hemos hecho hincapié en lo que sería, de alguna manera, la clasificación de la oración o de las oraciones según su punto de vista sintáctico, ¿no? En Practiquemos, por ejemplo, te piden lo siguiente: escriba la clase de oración por la presencia de sus miembros. Si es por la presencia de sus miembros, quiere decir si es un bimembre o si es bimembre. Amaneció muy nublado, ya sabemos que es una oración unimembre. Llovió toda la noche, es una oración unimembre. Ganó sin parar, es una oración unimembre. ¿Por qué? Porque presenta verbos impersonales, ¿te das cuenta? Estudió lo que quería, eso es bimembre, ¿no es cierto? Por tu culpa seremos castigados, ¿no es cierto? Allí la oración es bimembre, por ejemplo, ¿no? Y ahí tú puedes continuar desarrollando. Hay muchas ofertas, por ejemplo, eso es un verbo impersonal porque son verbos de tiempo, de cantidad, pero es la conjugación del verbo haber. Entonces allí es unimembre, ¿correcto? Eso es unimembre. Dice,
Hubo demasiada expectativa por la premiación. También, por ejemplo, ¿no? Hubo de haber, ¿no es cierto? Eso es unimembre, ¿correcto? Dice, habrá días de fiesta. Eso también es unimembre. ¡Socorro! Eso es unimembre, ¿correcto? ¡Qué calor! Eso es unimembre, ¿correcto? Y ya tú continúas con el resto. Dice la pregunta número 2, ¿por qué se caracteriza la oración bimembre? Ya sabes que la oración bimembre se caracteriza por presentar sujeto y predicado, ¿verdad? Eso es importante. Puedes dar también un ejemplo por ahí. Dice, transforma las siguientes oraciones bimembres a unimembres. Comenta sobre eso. Dice, comenta sobre eso. Por ejemplo, si quiero transformar unimembre, puedo hacer, o sea, hizo, por ejemplo, hizo un comentario sobre eso, o mejor dicho, por ejemplo, comentó sobre eso, o mejor dicho, puede ser, ¿no? Se comentó sobre eso, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Vive bien aquí, por ejemplo, se vive bien aquí, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Y así tú puedes ir completando eso. ¿Qué tipo de verbos dan origen a oraciones unimembres? Ejemplifica. ¿Qué tipos de verbos dan origen a oraciones unimembres? Los verbos impersonales, ¿no? Ya sabemos que hay 3 tipos de verbos impersonales. Los que destacan por clima o tiempo, los que destacan por tiempo y cantidad son las conjugaciones de haber, hacer y ser, y cuando se mezcla el pronombre se más un verbo, ¿no es cierto? Ya sabes que eso se puede hacer. La oración, dice, es cuando está construida por 2 elementos. La oración es bimembre cuando está constituida por 2 elementos, sujeto y predicado, ¿no es cierto? Ahí está. Bravo es una oración, ¿no es cierto? Unimembre, ¿ya? Y la 3 y la 4 tú las solucionas, ¿correcto? Ahora dice, relaciona. Mañana trabajaremos hasta el mediodía. Esa oración es bimembre, 1A. Dice, hubo muchos problemas. Hubo muchos problemas. En ese caso, por ejemplo, la oración es unimembre. Auxilio, unimembre. Al fin, unimembre. Ganó por la mañana. Ese es bimembre, ¿correcto? Ahí está. Y tú te encargas de relacionar. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, acá hay otras que tú puedes ir solucionando. Si tienes alguna duda o consulta, no te olvides de escribir, ¿correcto? Para yo poder contestar lo más pronto posible. ¿Ya, chicos? Te queda a ti para que desarrolles el resto de la clase. Y yo me despido de ti esperando que estés muy bien y te encuentres con salud. Y la próxima semana seguimos con el curso de lenguaje. Chao, chicos, cuídense. Chao, chao.